Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sabemos que les va a encantar. Prepárense para una dosis de intriga, un toque de misterio y sobre todo, un montón de información jugosa. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, una pareja que ha cautivado a muchos, y vamos a desvelar, intentarlo, el secreto más íntimo que guardan. Ojo, no vamos a especular sobre tonterías ni a inventar chismes. Vamos a analizar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y lo que se ha dicho en los medios, para tratar de entender un poco mejor qué los hace tan especiales y qué puede ser ese secreto que los une. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura de descubrimiento, si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, llenos de análisis, debates y curiosidades sobre tus parejas favoritas y las tendencias del momento. Dale a suscribir. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, Serkan y Özge. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa, de esa mirada cómplice, de esa química innegable? Desde el momento en que aparecieron juntos en pantalla, supimos que había algo diferente. No era solo la actuación, era algo más profundo, una conexión real que trascendía el guión. Y es que, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo vemos muchas parejas formadas por marketing, por estrategia, por puro interés. Pero Serkan y Özge, ellos son diferentes. Su relación parece genuina, auténtica, construida sobre una base de respeto, admiración y, por supuesto, amor. Ahora, ¿cuál es ese secreto del que hablamos? No es una bomba atómica, tranquilos. No esperen que les revelemos algo escandaloso. En realidad, el secreto más íntimo de Serkan y Özge, en nuestra opinión, es su capacidad para ser ellos mismos. Suena simple, ¿verdad? Pero en un mundo donde la presión por encajar, por cumplir con las expectativas, por proyectar una imagen perfecta es tan fuerte, ser auténtico es un verdadero superpoder. Y Serkan y Özge lo tienen. Los hemos visto reír, llorar, discutir, reconciliarse, todo de forma natural, sin poses, sin filtros. No intentan ser la pareja perfecta de Instagram. Son reales. Son humanos. Y eso es precisamente lo que los hace tan atractivos. Pensemos un poco en sus inicios. No se conocían de nada, fueron compañeros de trabajo y la chispa surgió poco a poco. No fue un flechazo instantáneo, sino una conexión que se fue construyendo con el tiempo. Y ahí radica otra parte de su secreto, la paciencia. No se apresuraron, no se dejaron llevar por las presiones externas. Se tomaron su tiempo para conocerse, para entenderse, para construir una relación sólida y duradera. Y eso se nota. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se hablan, en la forma en que se apoyan mutuamente. Además, otra clave fundamental en su relación es la comunicación. No se guardan nada. Hablan de todo, desde sus sueños y aspiraciones hasta sus miedos y frustraciones. Se escuchan, se entienden, se apoyan. Y eso es esencial para cualquier relación exitosa. Y es que, vamos a ver, nadie dijo que fuera fácil. Todas las parejas tienen sus altibajos, sus momentos de crisis. Pero Serkan y Özge han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo juntos. Y eso, amigos míos, es admirable. Han enfrentado rumores, críticas, presiones mediáticas, y han salido fortalecidos. ¿Cómo lo han hecho? Con amor, respeto y comunicación. Han priorizado su relación por encima de todo lo demás. Y eso es lo que les ha permitido construir un vínculo tan fuerte y duradero. Pero no todo es miel sobre hojuelas, obviamente. Serán perfectos el uno para el otro, pero también son personas individuales con sus propias peculiaridades, manías y, a veces, con puntos de vista distintos. La clave está en saber gestionar esas diferencias, en ceder cuando es necesario y en encontrar un punto medio que beneficie a ambos. Y creo que eso es algo que han aprendido muy bien. Han entendido que una relación no es una competencia, sino un equipo. Un equipo en el que ambos trabajan juntos para lograr un objetivo común, ser felices. Ahora bien, hablando de trabajo, es innegable que su carrera profesional ha influido en su relación. El hecho de trabajar juntos, de compartir proyectos, de tener objetivos comunes, ha contribuido a fortalecer su vínculo. Pero también ha generado cierta presión mediática y la necesidad de separar la vida personal de la profesional.
Y creo que lo han hecho bastante bien. Han sabido mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal, protegiendo su intimidad y evitando que la presión mediática afecte su relación. En definitiva, ¿cuál es el secreto más íntimo de Serkan y Özge? No es un secreto explosivo ni una revelación impactante. Es algo mucho más simple y profundo, su capacidad para ser ellos mismos, para construir una relación auténtica y genuina, basada en el amor, el respeto, la comunicación y la paciencia. Es su habilidad para superar los obstáculos juntos, para apoyarse mutuamente en los buenos y en los malos momentos, y para mantener viva la chispa del amor a pesar del paso del tiempo. Ese es su secreto. Y es un secreto que todos podemos aprender. Hemos llegado al final de nuestro análisis sobre Serkan y Özge. Espero que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento y que les haya ayudado a entender un poco mejor qué hace tan especial a esta pareja. Recuerden que el amor verdadero no se encuentra en los cuentos de hadas, sino en la vida real, con sus altibajos, sus imperfecciones y sus desafíos. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encanta tenerlos aquí y compartir nuestras ideas y reflexiones con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del secreto de Serkan y Özge? ¿Cuál creen que es la clave de su relación? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, debates y curiosidades sobre el mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Bien. Pero no nos vamos tan rápido. Porque después de este análisis general, vamos a profundizar aún más en este fascinante tema. ¿Están listos para desmenuzar cada aspecto de la relación de Serkan y Özge? Porque nosotros sí. Primero hablemos de la autenticidad. Dijimos que es uno de sus grandes secretos, pero ¿cómo se manifiesta esa autenticidad en la práctica? Observemos sus interacciones públicas. ¿Alguna vez los han visto forzando una sonrisa para las cámaras? ¿Alguna vez los han escuchado decir algo que parezca sacado de un guión prefabricado? Probablemente no. En las entrevistas, en las alfombras rojas, en las publicaciones en redes sociales, Serkan y Özge se muestran tal como son. Comparten sus momentos felices, pero también sus momentos de vulnerabilidad. No temen mostrarse imperfectos, lo cual, irónicamente, los hace aún más perfectos a los ojos de sus fans. Por ejemplo, recordemos aquella entrevista donde Özge habló abiertamente sobre sus inseguridades al principio de su carrera. O cuando Serkan confesó lo difícil que fue adaptarse a la fama repentina. Esas confesiones no solo humanizan a la pareja, sino que también demuestran su honestidad y valentía. Otro aspecto clave es su conexión emocional. ¿Cómo se manifiesta esa conexión más allá de la pantalla? Presten atención a sus miradas. ¿Han notado cómo se miran el uno al otro? No es una mirada vacía, sino una mirada llena de amor, admiración y comprensión. También es importante observar su lenguaje corporal. ¿Cómo se tocan? ¿Cómo se acercan el uno al otro? Los pequeños gestos, los abrazos espontáneos, las manos entrelazadas, todo eso revela una conexión profunda y significativa. Además, su conexión emocional se refleja en la forma en que se apoyan mutuamente. Los hemos visto celebrar los éxitos del otro, pero también consolarse en los momentos difíciles. Ser su mayor fan y su mayor apoyo es fundamental para mantener una relación sólida y duradera. Ahora hablemos de la paciencia. Dijimos que no se apresuraron, que se tomaron su tiempo para conocerse. Pero, ¿cómo fue ese proceso exactamente? ¿Qué obstáculos tuvieron que superar? Al principio probablemente existía cierta tensión entre ellos. Eran compañeros de trabajo y la dinámica laboral puede ser complicada. Además, la presión de los medios y las expectativas de los fans podían ser abrumadoras. Pero a pesar de todo, Serkan y Özge perseveraron. Se tomaron el tiempo para construir una amistad sólida antes de dar el siguiente paso. Se conocieron fuera del set, compartieron experiencias, se divirtieron juntos. Y así, poco a poco, la chispa del amor comenzó a encenderse. Y no olvidemos la comunicación. Es la base de cualquier relación exitosa,
y la de Serkan y Ozge no es una excepción. Pero, ¿cómo se comunican exactamente? ¿Cuáles son sus estrategias para resolver conflictos? Probablemente no siempre estén de acuerdo en todo. Como cualquier pareja, seguramente tienen sus discusiones y desacuerdos. Pero lo importante es cómo manejan esos conflictos. En lugar de evitar el problema o de atacarse mutuamente, Serkan y Ozge parecen optar por una comunicación abierta y honesta. Se escuchan el uno al otro, intentan entender el punto de vista del otro y buscan soluciones que beneficien a ambos. Además, es importante tener en cuenta que la comunicación no es solo verbal. También es no verbal. Una mirada, un gesto o un abrazo pueden decir mucho más que 1000 palabras. Y Serkan y Ozge parecen ser maestros en el arte de la comunicación no verbal. Otro punto importante es la gestión de las diferencias ***. Dijimos que no todo es miel sobre hojuelas, que también son personas individuales con sus propias peculiaridades. Pero, ¿cómo gestionan esas diferencias en la práctica? Probablemente no intenten cambiar al otro. En lugar de eso se aceptan tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Entienden que las diferencias pueden ser enriquecedoras y que pueden aprender mucho el uno del otro. Además, es importante ceder cuando es necesario y encontrar un punto medio que beneficie a ambos. El compromiso es clave para mantener una relación equilibrada y armoniosa. Por último, hablemos del equilibrio entre la vida personal y la profesional ***. Dijimos que su carrera profesional ha influido en su relación, pero que también han sabido mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal. ¿Cómo lo hacen? Probablemente establezcan límites claros entre su trabajo y su tiempo libre. Cuando están en el set, son profesionales y se concentran en su trabajo. Pero cuando están fuera del set, se dedican tiempo el uno al otro y a sus seres queridos. Además, es importante tener hobbies e intereses fuera del trabajo. Esto les permite desconectar, relajarse y recargar energías. Y también les da la oportunidad de crecer como individuos y de mantener su propia identidad. En resumen, el secreto más íntimo de Serkan y Ozge no es un secreto mágico ni una fórmula secreta. Es una combinación de ingredientes básicos pero esenciales: autenticidad, conexión emocional, paciencia, comunicación, gestión de las diferencias y equilibrio entre la vida personal y la profesional. Es una receta simple pero requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Y Serkan y Ozge parecen estar dispuestos a poner todo eso en su relación. Y eso, amigos míos, es lo que los hace tan especiales y tan admirados. Su relación es un ejemplo de que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro análisis exhaustivo sobre Serkan y Ozge. Espero que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta fascinante pareja. Recuerden que el amor verdadero no se encuentra en los cuentos de hadas, sino en la vida real, con sus altibajos, sus imperfecciones y sus desafíos. Pero con amor, respeto, comunicación y paciencia, todo es posible. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encanta tenerlos aquí y compartir nuestras ideas y reflexiones con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del secreto de Serkan y Ozge? ¿Cuál creen que es la clave de su relación? ¿Hay algún otro aspecto que les gustaría que analizáramos? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirnos definitivamente, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, debates y curiosidades sobre el mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire. Busquen su propia versión de Serkan y Ozge. Ciao.